Hola, esta es la segunda parte de la serie de videos sobre la filosofía moral de Kant. En esta ocasión nos toca trabajar sobre el concepto que tiene Kant de el ser humano, su parte antropológica que está totalmente relacionada con la ética y con otras ramas de la filosofía que ya hemos nombrado, como la metafísica, etc. Pero quiero centrarme, para tener continuidad con el video anterior, en lo que Kant entiende por ser humano y especialmente cómo se sale de ese plano fenoménico al plano nouménico. En el plano nouménico es donde encontramos la noción de libertad y eso es lo que trabajamos en el foro. Si recuerdan bien el texto que es la ilustración, habla sobre salir de ese estado que Kant le llama la culpable incapacidad. Me gustaría en este video que ustedes puedan relacionar y conectar los conceptos trabajados en el foro con este nuevo material para entender un poco más la postura cognitivista de Kant. Nunca perdamos de vista que el semestre pasado vimos que hay autores que son cognitivistas, o sea, que establecen que nosotros podemos saber mediante la razón qué es lo bueno y qué es lo malo, y autores no cognitivistas. El próximo filósofo que vamos a ver es David Hume y él es no cognitivista. En esta ocasión quiero presentarles este libro que se llama Antropología Práctica. En este pequeño librito rosa vamos a ver en el capítulo 4 algunos pasajes que nos van a ayudar a entender un poco más qué es a lo que Kant le llama libertad, buena voluntad, etc. O sea, todo lo que está no del lado fenoménico, sino del lado nouménico, que es lo que trabajamos en el video anterior. Voy a compartir pantalla para poder ir haciendo algunas anotaciones y vamos a ir escribiendo los conceptos que van apareciendo en esta obra, especialmente los más importantes. Lo que vamos a trabajar en este video va a ser los conceptos de la antropología práctica, y en este libro, que es un material obligatorio de leer. Yo sé que lo pueden tomar los conceptos centrales, pero luego voy a subir las capturas de este libro. Es muy poquito y muy cortito lo que vamos a ver. Así vamos a tener dos materiales fuentes. La fundamentación de la metafísica de las costumbres, que ya le subí el capítulo 1, y va a ser solo ese capítulo que vamos a ver. Vamos a tomar algunas partes de este libro y algunos fragmentos de el capítulo 2 también, de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Esos son los dos materiales que estamos trabajando, por lo menos más profundamente, y el texto de Kant, que es la ilustración. Con esos tres materiales podemos decir que tenemos la parte moral, la filosofía moral, más o menos armada. Kant es un autor bastante profundo, tiene muchas obras, pero con estos tres textos nosotros ya podemos darnos una idea de qué trata la filosofía moral kantiana. Vamos a ver el capítulo 4. En este capítulo 4 encontramos que Kant habla de las tres partes más importantes que constituyen al individuo. Y voy a ir sacando una flecha de acá para ir armando un esquema, de manera de que ustedes, si quieren, pueden imprimir este esquema y pueden leer de acá. Quizás se les vuelve más comprensible los conceptos. Capítulo 4. Y el capítulo 4 dice, en torno al carácter específicamente humano. ¿Tá? Vamos a anotar el nombre del capítulo, vamos a anotar en torno
al carácter o de la libertad. Me gustaría que ustedes noten lo que Kant está diciendo solo en el título. En el título el autor está diciendo que está asociando dos conceptos, carácter y libertad. Estos dos conceptos van de la mano y me gustaría que ustedes vuelvan a leer a esta altura, ustedes vuelvan a leer el texto de Kant que tenían en el foro, el de la Ilustración, porque justamente ese texto habla de qué es la libertad. Es la liberación del hombre de algo llamado culpable incapacidad, esa culpable incapacidad es algo interno. Básicamente cuando uno no es libre es porque es una esclavitud autoimpuesta, son las personas que por pereza y por cobardía no quieren salir de esa zona de comodidad, y la libertad requiere sacrificio y es un proceso interno. Liberarse no tiene que ver con que otros dejen de oprimirnos, sino más bien con cambiar la mentalidad para uno liberarse desde dentro y así cambiar la actitud impidiendo que otros nos opriman. Pero el proceso en primer lugar es interior, no tiene que ver con salir de la cárcel, con poder adquirir determinadas cosas o con tener un determinado nivel de vida, sino con una actitud mental, con una actitud intelectual. Muy bien, eso es lo que vimos, o por lo menos por donde estaba encaminado el texto de Kant, que es la Ilustración, y sobre todo en esa maravillosa metáfora de los animales domésticos, donde Kant hace un paralelismo entre las personas y los animales, entre los tutores, perdón, entre los pupilos y los animales, y entre los tutores o los amos de esos animales. En ese texto Kant nos está comparando con animales domésticos, y si no recuerdo mal el texto, ustedes seguramente lo puedan tener en este momento en sus manos o en la pantalla. Les animo a que lo busquen y que lo lean en este momento del video y vayan a esa parte donde dice, después de entontecer a sus animales domésticos y procurar que no se salgan del camino trillado donde les metieron. Es una metáfora poderosa en el sentido de que esa comparación es con un ser que no tiene razón, que no puede pensar, que no puede razonar. Kant nos está comparando a los seres humanos a todos por igual, con seres que no tienen ni van a tener la capacidad de razonar. ¿Por qué? Porque de alguna manera, a pesar de que nosotros sí tenemos esa capacidad, voluntariamente elegimos no usarla, hasta el punto que hasta parece atrofiarse esa capacidad de pensar, de cuestionar y efectivamente de ser libres. Además dice, después de entontecer a los animales domésticos, o sea que no solo nos compara con animales domésticos, sino con animales domésticos drogados o entontecidos. Piensen ustedes que un animal doméstico no es un animal salvaje, no, cada uno no se está comparando con un tigre, con un león, o con un animal cuyos instintos sean poderosos y que sean difíciles de controlar, sino más bien con un animal muy fácil de dominar, fácil de controlar. Yo tengo una gata y cuando quiero la saco de un lugar para otro, la muevo, la corro, le doy de comer o le saco la comida. De hecho, ahora la voy a castrar. Entonces, uno puede hacer lo que quiere con el animal doméstico. Kant está comparándonos a nosotros con esos seres, con seres totalmente dominados, hasta en los aspectos más pequeños y más mínimos de su vida. ¿Cómo se va a ver el animal? Si se va a reproducir o no, si puede o no salir al exterior, todo eso. Y mucho más ahora en la pandemia, fíjense hasta el punto que ha llegado el control, hasta el punto que ha llegado el control. Nuestro aspecto
hasta lo que respiramos y cómo respiramos está de una manera muy minuciosa controlado. Nuestra temperatura corporal, todo eso está minuciosamente controlado y la metáfora tiene más peso que nunca. Fue escrito en el siglo XVIII y fíjense, siglo XXI, cómo conserva el poder esta metáfora. Por eso le di tanta importancia a ese foro, más allá que no pude estar tan presente con ustedes como me gusta estar en los foros, creo que esa metáfora es lo más valioso del texto. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esa metáfora? Porque justamente lo que expresa esa dominación tan grande es de alguna manera el mundo fenoménico y el salirnos de ahí es ese mundo nouménico donde está la libertad y donde está la moralidad. La moralidad no está en la esclavitud, la moralidad no está en la dominación, no está en la inclinación, no está en el estímulo y respuesta, está en la libertad y Kant nos agrega algo nuevo, está en ese carácter. Kant está diciendo de que es sinónimo, la libertad es sinónimo de carácter. Y cuando ustedes empiecen a leer el capítulo 1, que es muy importante que lo lean con detenimiento, el capítulo 1 de la fundamentación de la metafísica, ese capítulo voy a dejar de compartir acá y voy a pasar a compartir, mi escritorio, donde tenemos acá el capítulo 1. Claramente ustedes esto, yo no lo voy a explicar todo, pero es una ayuda el poder leer con ustedes algunas partes para que se les haga más sencillo la comprensión. Esto es un libro completo, yo lo corté y les dejé el capítulo 1 y dice, ni en el mundo, ni en general tampoco fuera del mundo es posible nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad. Anoten esto, por favor, píntenlo, subrayenlo, si pueden tenerlo en papel, mucho mejor. Y dice, el entendimiento, el gracejo, el juicio, o como quieran llamársele a los talentos del espíritu, el valor, la decisión, la perseverancia en los propósitos, como las cualidades del temperamento, son sin duda en muchos aspectos buenos y deseables, pero también pueden llegar a ser extraordinariamente malos y dañinos si la voluntad que ha de hacer uso de estos dones de la naturaleza y cuya peculiar constitución se llaman por eso carácter, no es buena. Estos conceptos que están acá, ustedes los van a ver acá en este librito, y por eso me gusta ver este fragmento junto con la antropología práctica. Y ahora les voy a leer en torno al carácter específicamente humano. El carácter auténticamente humano está por encima de todo cuanto le otorga la naturaleza. La condición humana, el temperamento, la fisonomía no constituyen propiamente el carácter. Este viene dado por la voluntad humana conforme a principios. Lo característico de la voluntad libre sí constituye el carácter del hombre en el sentido estricto que le denominamos modo de pensar. El carácter práctico es independiente del temperamento. Un talento puede ser tildado como hábil, un temperamento como afortunado, pero el carácter de bueno o lo contrario, o sea malo. Esto no lo dice, pero lo contrario de bueno es malo. El carácter de todo hombre estriba en el dominio de máximas. Esto da para leerlo muy detenidamente, ¿tá? Así que si lo tienen que ver más veces al video y releer y tener enfrente al material que se los voy a dejar en PDF, sería bueno que lo tengan. El carácter de todo hombre estriba en el dominio de máximas. ¿Tá? Entonces, Kant está hablando de tres cosas.
El hombre posee tres facultades. Eso es lo que es el ser humano. Esta es la antropología. ¿Qué es la antropología? Es la rama de la filosofía que estudia qué es el ser humano. Bueno, el ser humano para Kant es un aglomerado de tres elementos: el talento, el temperamento y el carácter. O por decirlo de otra manera, es un ser que tiene dos dimensiones: una dimensión fenoménica, que ya estudiamos en el video anterior, y una dimensión nouménica que puede ser. Es una potencialidad, pero no quiere decir que todos lleguen. Muy por el contrario, es muy difícil que las personas desarrollen esa área nouménica. Voy a enchufar la computadora porque me estoy quedando sin batería. Muy bien, seguimos. Entonces este libro me está diciendo que tenemos tres elementos. Ahora, ¿cuál pertenece a qué lado, el fenoménico o el nouménico? Bueno, ya les di una pista en el título. El título de este capítulo decía en torno al carácter específicamente humano o de la libertad. Y en el video pasado vimos que teníamos el plano fenoménico, donde simplemente somos objetos o que somos seres que estamos determinados por el estímulo-respuesta, determinados por el concepto de inclinación, y por otro lado, la libertad. Ahora Kant está diciendo que el carácter es lo mismo que la libertad. Y acá, en esta obra, me está diciendo que el ser humano son tres partes: el talento, el temperamento y el carácter. Si la libertad es el carácter y la libertad está en el mundo nouménico, entonces las otras dos parece ser que no están en el plano de la libertad. ¿Y por qué? ¿Por qué el talento o el temperamento no están en el área de la libertad? Avancemos un poquito en la lectura. El talento es valorado. Mediante él, uno queda pertrechado con miras a ciertos fines. Se necesita ser cultivado. Eso es el talento. Con el talento uno se ve pertrechado con miras a ciertos fines. El talento me da finalidad, le da un objetivo a mi vida. Cuando una persona descubre sus talentos, comienza a perfilar el objetivo de su vida en torno a ciertas finalidades, en torno a ciertos objetivos. Una persona con un talento desarrolladísimo para la música se va dando cuenta que el objetivo de su vida, el propósito de su vida, va encaminado hacia esos talentos que trae por naturaleza. Y ya dijimos que necesita ser cultivado. El temperamento es deseado y gracias a él se ve uno predeterminado a la felicidad o el desamparo propio de una madrastra. Aquí nos hallamos ante algo que debe ser disciplinado. El carácter inspira tanto respeto como temor. En virtud de él, se ve uno predeterminado al bien en general y queda moralizado. Fíjense cómo están conectados los conceptos de libertad, carácter, moralidad. Y acá, si volvemos a este texto que tengo en pantalla, dice que ni en el mundo ni fuera del mundo es posible encontrar nada que sea bueno en sí mismo, salvo la buena voluntad. Y más adelante lo conecta con la palabra carácter. O sea, todas las cosas que nos pasan, todo lo que tenemos en nuestro interior, puede ser bueno para algo, pero bueno hasta por ahí no más. Soy una persona impulsiva, eso puede ser malo, porque puedo tomar malas decisiones, pero también puede ser bueno, porque hay personas que se pasan pensando mucho tiempo y se pasan mucho tiempo premeditando sin tomar una decisión. Entonces, a veces un poco de impulsividad puede ser muy positivo. Ahora, la impulsividad es buena o mala en sí misma. No es ni buena ni mala, sino que va a ser mejor o peor en determinadas situaciones.
Después habla de algunos talentos como el valor, ser valiente. Esto ustedes lo pueden conectar con Aristóteles. Ser valiente es muy bueno, pero si, por ejemplo, en un momento determinado yo no debo demostrar valor, sino que más bien tengo que quedarme en el molde, el valor no es tan positivo. Entonces va a depender del momento, del lugar, de la situación, la decisión, la perseverancia en los propósitos. Ser perseverante es hermoso, es muy bueno. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de un asesino serial que es muy perseverante? ¿Es bueno eso? Bueno, esa perseverancia que en otra persona es muy positiva, en alguien con trastornos mentales y que es un psicópata sería muy negativa. Ahora hay algo que Kant dice que es bueno en sí mismo, o sea que sin nada, sin restricción alguna. O sea, no se trata de la cantidad, no es como en Aristóteles que es un poquito, un justo medio. No, la buena voluntad es buena en sí misma, buena para todos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y esa buena voluntad es a lo que Kant le llama carácter. Así que vamos enlazando con los conceptos. Buena voluntad, carácter, libertad, moralidad, son conceptos que van de la mano. Y si queremos agregarle un concepto más, podemos hablar de ilustración. Ilustración es lo mismo que libertad, libertad es lo mismo que carácter, carácter es lo mismo que buena voluntad. Y así ya podemos entender que va del lado del esquema. Vuelvan a mirar el video anterior, el esquema donde teníamos el lado fenoménico y el lado nouménico que había quedado un poco vacío, y es porque habría que completar ese esquema con estos conceptos. Si ustedes tienen ganas y tiempo, pueden imprimir el esquema anterior e ir agregando estos conceptos que estamos trabajando, porque yo no puedo de vuelta escribir todo porque se me iría el tiempo. Muy bien, sigo con este texto. Lamentablemente no lo puedo compartir en pantalla porque aún no lo tengo digitalizado, pero se dan cuenta que tenemos el talento, el temperamento y el carácter. Con el temperamento, el talento, las personas son valoradas en sociedad. Dice más adelante en el texto que es por lo que somos valorados socialmente. Un talento es por lo cual nosotros somos valorados en la sociedad. El carácter representa una condición propia de la voluntad de servirse de todas las disposiciones naturales. No se trata de algo innato. Un hombre posee un modo de pensar cuando ostenta principios prácticos. Y la palabra principio es de las más fáciles de entender, porque ¿qué es un principio? Cuando yo digo, Viviana es una mujer de principios, yo tengo principios. De hecho, hay un chiste que no es muy gracioso, pero ese chiste dice así: yo tengo mis principios y al que no le gusta, tengo otros. ¿Y por qué es gracioso? Porque pareciera que uno va a decir que uno tiene sus principios y al que no le gusta, lo lamento, pero en realidad el decir, bueno, tengo otros, quiere decir que no tenés principios, porque el tener principios implica no cambiarlos. Y justamente, ¿qué es un principio? Es una máxima, lo acabamos de leer hace un ratito, que nombramos la palabra máxima. Las máximas, el carácter es todo, el carácter de todo hombre estriba en el dominio de las máximas. Los principios son máximas. ¿Y qué es una máxima? Es aquello por lo cual yo voy a actuar. ¿tá? Es una regla de conducta. ¿Y por qué se llama principio? Porque está el principio de la acción. Un principio es, por ejemplo, yo no robo, aunque tenga hambre, aunque me tiren una billetera con dinero y aunque tenga que alimentar a mi familia, no robo. En otros años yo he empezado el curso con unos dilemas éticos y esos dilemas éticos, perdón, caí en mi propio error.
Siempre les remarco no confundir lo ético con lo moral, y ahora estoy yo cometiendo ese error. Dilemas morales. Hay un dilema moral donde una persona que vive muy carenciadamente, hay un camión que tira del camión una billetera con mucho dinero o un paquete con mucho dinero, no recuerdo bien, pero la cuestión es que a la persona le cambiaría la vida el tener ese dinero para ayudar a su familia porque está pasando por necesidades básicas insatisfechas, o sea, esta persona no tiene ni sus necesidades ni las de su familia satisfechas. Entonces eso implica que realmente el dinero le cambiaría la vida. ¿Qué es tener un principio? Es, por ejemplo, decir, yo no robo, independientemente de tener hambre, tener una familia que mantener, eso es un principio. No quiere decir, tener principios no es yo no robo, pero cuando tengo la oportunidad lo hago, porque básicamente esa no es una regla de conducta, es lo que hace la mayoría. Bueno, yo me comporto más o menos bien cuando me están mirando, cuando no me están mirando, las reglas cambian, mis reglas de conducta cambian. O hay personas básicamente que no tienen reglas de conducta. ¿Qué es tener carácter? Es tener principios, máximas de conducta que no se cambian, sino que justamente mi accionar depende de mis máximas y no al revés. Yo no ajusto mis reglas de conducta a, a lo que pueda pasar, sino al revés. Todo lo que me pueda pasar y todas mis conductas se van a ajustar a esos principios o a esas máximas. Muy bien, avancemos un poquito más en qué es el talento y qué es el temperamento, porque acá hay una confusión muy común. Generalmente a lo que es el temperamento se le llama carácter, y es un gran error, porque cuando una persona se enoja fácilmente, cuando alguien es impulsivo, cuando alguien es rencoroso, cuando alguien tiene falta de perdón, se le llama que no tiene buen carácter. Y en realidad el carácter es otra cosa. Yo puedo ser una persona muy resentida, no obstante, a pesar de mis sentimientos, a pesar de mi temperamento, que es algo que traigo, yo me obligo a tener acciones correctas, independientemente de lo que sienta, porque mis sentimientos y mi parte emocional y afectiva están del lado del temperamento. El temperamento es la parte afectiva de las personas. Vamos a ver si encontramos acá cada referencia. Dice, un hombre posee un modo de pensar cuando ostenta ciertos principios prácticos y no solo principios lógicos. Claro, yo puedo pensar teóricamente que robar está mal, pero cuando vamos a lo práctico, robo igual, o no necesariamente robar, sino ser deshonesto, ser corrupto, hacer trampa en un cuestionario, plagiar información que no es de uno, etc. El carácter solo hace su aparición en sus años de madurez. ¿Ah? Y además, que una persona llegue a la adultez no significa que tenga carácter. Hay personas que pueden tener 60 años y nunca desarrollar un carácter porque no es algo que tengamos necesariamente. Al ser algo adquirido, podemos haberlo alcanzado o no haberlo alcanzado. Hay personas que nunca tuvieron carácter y que no lo van a tener. Que solamente llegaron a tener talentos y temperamento, pero el carácter es algo en lo cual uno trabaja en sí mismo, no es algo que nos heredan, no es algo que ganamos, como quien dice, gano la lotería, es algo en lo cual se trabaja y no es fácil de alcanzar ni de lograr. Del temperamento no cabe fiarse, pues siempre puede darnos alguna sorpresa. ¿Por qué del temperamento no hay que fiarse? Porque el temperamento es nuestra parte emocional. Las emociones cambian, los sentimientos cambian. Un día podemos estar enojados y tomar decisiones en base a nuestro enojo. Sin embargo, ¿dónde aparece el carácter? El carácter requiere de esa madurez, de esa capacidad
de poder darme cuenta, bueno, yo estoy enojado, estoy sacado, por decirlo de una manera coloquial, no voy a tomar decisiones en este estado. Esa decisión es una buena decisión. ¿Y quién toma esa decisión? El carácter. Nuestra parte que ya ha madurado es la que toma esa decisión de no dejarnos llevar por lo emocional. ¿Y por qué no cabe fiarse del temperamento? Porque el temperamento es aquello que varía en nosotros, es variable, depende de las circunstancias. A veces puedo, no sé, me pueden dar un ascenso y estar emocionado, hacer promesas que luego no puedo cumplir. ¿Ah? Sin embargo, el carácter requiere de mesura, ¿ah? Y se logra con la práctica. Acá hay mucho de Aristóteles, pero hay algo que no, que es totalmente distintivo en cualquier autor, y eso es lo que me gusta de Kant, que Kant cree que es posible que hayan seres humanos que actúen de manera moral, independiente de mente de su interés y de su emocionalidad, y eso se llama actuar por buena voluntad. Eso es actuar por deber. ¿Ah? Y agrego para la pareja de conceptos asociados, porque hablamos de ilustración, libertad, carácter, moralidad, buena voluntad, y ahora y a estos conjuntos de conceptos asociados le agrego deber, porque ustedes van a avanzar en la lectura del capítulo 1 y se van a encontrar que Kant hace un salto del concepto de buena voluntad al concepto de deber, y a partir de ahí habla del deber. La moral kantiana es una moral del deber, pero el deber no es otra cosa que el carácter, y el carácter se conquista, se logra tomando decisiones. La carencia del talento o de temperamento puede verse suplida por algún sucedáneo equivalente, pero esto no es posible en el caso del carácter o modo de pensar. El talento se puede compensar. De hecho, cuando una persona no es talentosa, se esfuerza, se sacrifica y puede obtener hasta los mismos y mejores resultados que personas talentosas. De hecho, habrán escuchado muchas veces que la perseverancia le gana al talento. Y es cierto, acá Kant lo expresa muy bien. Sin embargo, con el carácter no se puede hacer eso. Tenés carácter o no lo tenés, pero si no lo tenés, no hay manera de suplirlo. Por eso, fíjense que Kant dice que ni en el mundo ni fuera de él hay algo bueno, sin restricción, salvo la buena voluntad. Es algo insustituible. Es algo que es bueno independientemente de todo, pero que también es insustituible. Al carácter o a la buena voluntad no la podemos suplir con nada. Gracias al carácter, el hombre puede tener una voluntad propia. Esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay personas que no logran tener carácter, y si no tienen carácter, no tienen voluntad propia. Y al no tener voluntad, vamos llevados por el viento el viento de las circunstancias y el viento de la manera de pensar de otras personas. Esto es muy interesante asociarlo con el texto de qué es la ilustración, donde hay tutores que saben lo que quieren y saben para dónde van, y hay pupilos que no tienen idea de lo que quieren ni tienen idea dónde van, sino que van guiados por la emocionalidad. Esto no debe ser confundido con el capricho, que pertenece al ámbito del temperamento y denota una indisciplina. Quien carece de voluntad propia se muestra incapaz de rehusar nada. Quien no tiene voluntad propia le dice que sí a todo, porque no sabe distinguir entre lo que es mejor y lo que es peor. Si a ello se le añade un mal carácter, nos hallamos ante un haragán, un borracho, un jugador, o ante quien se sirve de todo como objeto de sus excentricidades. El poseedor de una voluntad propia se ve obligado a reflexionar por sí mismo sin preocuparse
de lo que el otro se le pueda juzgar al respecto. Así pues, para ostentar una voluntad propia, no se debe obedecer a los antojos, ni consultar con los instintos o a partir de los usos establecidos, o sea, de lo establecido socialmente, de la moral, sino meditar cuidadosamente en cada caso concreto. Hay cosas que yo debo hacer en un momento, pero en otro ya no es adecuado. ¿Y cómo juzgo eso? Si tengo carácter. Porque si me dejo guiar por el instinto, por el temperamento o por los usos establecidos, puedo llegar a equivocar. El hombre que tenga una voluntad estable y actúe con arreglo a ella representa la pieza maestra del carácter. Quien actúa conforme a su humor es un caprichoso. Espero que nadie se sienta identificado con lo que dice Kant, pero quien actúa conforme a su humor es un caprichoso. ¿De qué trata el carácter? De poder dominar aquello que yo sé que es una inclinación. Así que ustedes pudieron ver conceptos asociados. Voy a compartir nuevamente porque esto merece ser anotado. Vamos a ir nuevamente a la pizarra y voy a anotar acá conceptos asociados. Dijimos que tenemos el concepto de ilustración, carácter, libertad, buena voluntad, y más adelante van a encontrar el concepto de deber. Por otro lado, tenemos el concepto ay, se me va el cursor. El concepto de temperamento, inclinación, falta de libertad. Y todo lo que vimos en el texto de que es de ilustración, pupilo, culpable incapacidad, etc. Podemos decir que esto es el plano nouménico y que esto es el plano fenoménico. Para que ustedes puedan encontrarle la relación con el video anterior y que les quede armado el tema de una manera coherente. Perfecto. ¿Qué más podemos decir del carácter? Para perfilar un poco más el temperamento, podemos decir que el talento es aquello por lo cual el hombre tiene un valor social. ¿Ah?
El talento es innato. ¿Nacemos con talento o no? Luego lo podemos desarrollar. Capaz que alguien nace con un talento pero nunca lo desarrolló, etc. El temperamento es la cuota afectiva del ser humano y es en parte innata y en parte adquirida en el proceso de socialización. ¿Nacemos con un temperamento? Nacemos con unas predisposiciones a ser personas más bien introvertidas o extrovertidas, personas más calladas, personas que meditan más las cosas o más impulsivas. Eso es una predisposición. Luego, cómo fuimos socializados, cómo nos han criado, terminan de constituir nuestro temperamento. Pero cuando alguien te dice, ay, qué carácter podrido que tenés, cómo te enojas por todo, de lo que están hablando es de nuestro temperamento y no del carácter. Para terminar la clase, de esta parte, de la parte antropológica, luego seguiríamos con un video respecto a la buena voluntad y la clasificación de las acciones y una más sobre el imperativo categórico para terminar con esta sección sobre la ética kantiana y terminamos diciendo de que Kant es el primero en hablar de la clasificación del temperamento. Dice que hay 4 tipos de temperamentos. De hecho, hay test en internet donde ustedes pueden buscar su tipo de temperamento y dice que podemos ser coléricos, melancólicos, flemáticos o sanguíneos. Para Kant, este último es el peor de todos. El peor temperamento es el sanguíneo y es justamente el que pertenezco yo. Yo soy sanguíneo colérica. Generalmente tenemos mixtos nuestros temperamentos. ¿Y de qué se trata? Se trata de nuestra forma afectiva, de cómo reaccionamos ante la vida y ante las acciones de otros y de uno mismo. ¿Tá? Pero aquí no encontramos la libertad. Para poder ser libres debemos incluso hasta disciplinar nuestro propio temperamento, no dejarnos llevar por nuestro humor, sino desarrollar un carácter o, mejor dicho, una buena voluntad. Hasta hoy, hasta acá la clase de hoy, voy a dejar digitalizado las partes del capítulo 4 para que ustedes al momento de ver el video puedan mirar los textos. Muy bien, espero no haberlos aburrido demasiado y nos vemos la próxima.